ejemplo, ulcerativo en piel, yo de ahí puedo presionar y obtener que cosa un exudado inflamatorio y con ello obtener la presencia del microorganismo, ¿no? Y eso te permite para hacer un estudio ya sea de coloración hasta de cultivo. En este caso, los laboratorios también pueden cultivarse, no es muy común. Lo básico es hacer básicamente identificación por tinción o coloración, ¿saben? Por ejemplo, si hablamos de los intestinales, tenemos a los dos, ¿no? Entamoeba, en sus dos especies más conocidas, poli y histolítica. Y en el caso de Giardia, es la especie más común, Giardia. ¿Cómo observamos al parásito para hacer un diagnóstico? Reconociendo dos estadios. El estadio de quiste, que es el estadio de conservación, de preservación, ¿no? Que es básicamente una forma redonda, circular o ovalada. Y el estadio de trofozoito, que es la forma madura, que es la forma que podría estar habitando un tejido o un órgano. Y es más o menos una forma ovalada, hay flagelos, hay núcleos bien distinguidos, y en el caso de Giardia hasta un axocito. A ver, en el caso de Entamoeba, que es el caso que puede estar en las heces de pacientes con este tipo de protozoario, la forma quística tiene forma redonda, bien característica, ¿ya? Y si quiero diferenciarla de la forma o de la especie histolítica, Entamoeba tiene un promedio de 4 a más núcleos y histolítica de 4 a más. Hasta podemos subdividirlo básicamente en 4 núcleos. Y si ustedes se ponen a pensar quién es más patológico, histolítica. Histolítica tiende a generar lesiones necróticas en tejidos, ¿no? Que pueden ir a base de pulmón, hígado o diferentes áreas, ¿no? Pero aquí hay que recordar, si bien es cierto, esta es la forma que tú identificas en el microscopio, sería la forma diagnóstica, la forma patológica muchas veces es ¿qué cosa? La forma de trofozoito, ya sea para el caso de Entamoeba o para el caso de Giardia. ¿Está bien? ¿Y cuál sería la forma infectiva? La forma infectiva, como mencioné, es la forma como uno adquiere, ¿no? O ingresa, en este caso de ser el quiste, por el consumo de agua contaminada, el consumo de un alimento contaminado. Entonces, la forma infectiva va a ser también ¿qué cosa? Quiste. ¿Está bien? Quiste. En el caso de estas dos. Una forma bastante sencilla de hacer la identificación de los protozoarios intestinales es haciendo estudio de las heces. Miren, este estudio ya ustedes tal vez ya lo han hecho, ¿no? Por lo general, cuando uno tiene indicios de padecer o tener una parasitosis, el estudio de las heces se hace por una seriada de 3 muestras continuas, ¿no? Y las heces recolectadas, una heces libre de orina, de algún tipo de secreción o contenido líquido, es llevada al laboratorio y de eso se obtiene una muestra patrón, que luego es mezclada con 2 sustancias. Puede ser suelo fisiológico para poder visualizar la característica típica de un quiste o de una ameba o de algún parásito flagelar que podría estar ahí existiendo y ver un poco el desplazamiento y movimiento, ¿no? O puede hacerse la mezcla con una gotita de Lugol. El Lugol permite ver un campo donde el protozoario está como estable, paralizado, ¿no? Y permite ver con un fondo amarillo un reconocimiento un poco más sencillo del parásito. Eso es un poco lo que se hace, ¿no? Una observación o diagnóstico directo del parásito con muestras de heces, una pequeña parte de las heces, mezclado con una pequeña parte ya sea del suelo fisiológico o lugar. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero concentrarlos, en este caso los quistes, ¿no? Que generalmente es ahí donde concentro quistes, entonces hago algún tipo de procedimiento conocido como método de concentración. Lo que están acá, que pueden ser la de Faust o la de Willis. Son 2 procedimientos. En el caso de la de Faust, tomo una muestra de heces, lo voy a, digamos, a diluir con cloruro de sodio, voy a centrifugar. La centrifugación va a ser
a repetición por 3 veces, ¿qué me genera la centrifugación? Que se concentre más a nivel de base el contenido, en este caso de los quistes. Luego yo coloco un compuesto, sulfato de zinc. El sulfato de zinc permite de que esos huevitos que están a nivel de base comiencen a flotar y se puedan identificar a nivel de superficie. Ya a nivel de superficie, yo con una lámina contacto, luego que aquí se vayan adheriendo. Una vez adherida los quistes, en mi lámina coloco ¿qué cosa? El lugol. Y ya con ese procedimiento recién cubre objeto y observación microscópica, que puede ser 10 a 20x o de 40 a 60x, ¿no? A veces 40 a 60 permite una mejor observación de la morfología del quiste. Ese es para el caso de método de Faust. El de Willis es bastante similar. Igual, solución con una alta concentración, saturación de cloruro de sodio. Eso va a romper el componente, vamos a decir así, contaminante, donde podría estar, digamos, todos los quistes. Y esperando un mayor tiempo, voy a permitir que esto flote a nivel de superficie. Yo también de eso hago ¿qué cosa? La coloración. ¿Está bien? Entonces, recuerden, estos dos procedimientos de concentración permiten, tal vez que en escasa muestra, vamos a decir así, o en procedimientos un poquito más meticulosos, ¿no? Para poder identificar la presencia de ¿qué? De quistes. Porque puede darse el caso, ¿no? Un paciente tiene clínicamente todas las características de un paciente parasitado, se le hace un estudio de heces, 1, 2, 3, y no sale nada, ¿no? Tal vez porque en las muestras directas los quistes están un poco más dispersos o es escasa la presencia de los quistes. Entonces requiere ¿qué cosa? Método de concentración, ¿no? Donde permite acumular por procedimiento de centrifugación, en este caso, los quistes a nivel de base y luego tratamiento por el sulfato de sodio, sulfato de zinc, perdón. ¿Bien? Muy bien. Ese es en el caso de los protozoarios intestinales, ¿está bien? En el caso de los que son protozoarios que están, vamos a ver, presentes en sangre y en tejido, ¿no? Por ejemplo, a ver, tu apellido es Carrillo. A ver, Carrillo, dime, ¿qué protozoarios que invaden o pueden infectar tejidos conoces? ¿Y eso qué tejido infecta? ¿Qué me dice Science? ¿Science es tuyo? ¿O también prestado? No. Tuyo, muy bien, dime. ¿Qué? ¿Maguina? ¿Qué es eso? Muy bien, Magno. ¿Qué me dices? El almuerzo, después del almuerzo siempre uno viene cansado, ¿no? Como que está todo el día medio sonámbulo. Jóvenes, en el caso, por ejemplo, de los protozoarios en sangre, ¿por qué? Dos cosas. Se ha podido ver que algunos protozoarios pueden estar ciertamente en la sangre, unos a nivel intracelular de glóbulos rojos y otros fuera. Esos son los típicos, por ejemplo, Plasmodium y Trypanosoma. En el caso de tejidos, propiamente, por ejemplo, como la piel, ¿no? Está, por ejemplo, el leishmania. ¿Ustedes han visto algún caso de leishmaniasis? ¿Qué me dice Milagros o Milagros? Anadino. Claro. ¿No tienen algo parecido, algo que pueden identificar? Por ejemplo, ustedes van a ir de acá tal vez a un año, o tal vez un poco más, a hacer práctica en hospitales. Hospitales que nos toca San Marcos, José Mario, Loaiza, Almenara, depende, ¿no? Hospitales grandes, por ejemplo. Y ahí van a ir a una área conocida como medicina tropical. Por ejemplo, en el hospital 2 de Mayo se llama Santa Rosa, Gabriel Santa Rosa. Ahí van todos los casos raros, estamos así entre comillas, o casos no muy comunes en una área como esta que es la capital, sino vienen casos pues de provincia, ¿no? Que son enfermedades tropicales básicamente. Y ahí vienen pacientes para cuadros de leishmaniasis.
siempre y cuando en su región no se logre controlar, no se pueda, digamos, tratar. Pero los hospitales regionales ya tienen también su protocolo, su forma de tratar, ¿no? Sus pacientes propiamente de su área, ¿no? Y vienen unos que otros casos, tal vez los más complejos o los que no se han podido tratar de la mejor forma, y aquí lo tratan. Ahora, en el caso, por ejemplo, del tripanosoma, causante de la tripanosomiasis o la enfermedad de Chagas, es un parásito bastante, vamos a decir así, diversificado, porque se han podido identificar 4 estadios en su ciclo biológico, ¿no? El estadio de amacigote, bromacigote, epimacigote y tripomacigote. Siendo el estadio maduro, el de tripomacigote, que tiene esa característica, ¿no? Más o menos una forma de fuso, un flagelo, una membrana ondulante y un núcleo bastante característico que es observado, digamos, en una muestra de sangre, pero a su alrededor tenemos ahí una gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Saben? Entonces, eso es bastante característico. Y en el caso, por ejemplo, del plasmodio, distinto. Yo tengo una muestra de sangre, ¿qué tengo más presente en una muestra de sangre? ¿Qué es lo que más identifico en una muestra de sangre? ¿Se acuerdan ustedes? Glóbulos rojos, es lo que más está. Entonces yo encuentro, por ejemplo, en este caso, el estadio de este plasmodio va a invadir el glóbulo rojo y va a desarrollar una característica forma, ¿no? Un núcleo acá y una forma de cierre, muy parecido a cosa un anillo. Este estadio es conocido como trofosodito angular o trofosodito en anillo, que es la forma diagnóstica asociada a un cuadro infeccioso por paludismo o malaria. ¿Sí? Recuerden que estas patologías tienen también algo en característica, algo en común, ¿no? Que las 3 se manejan básicamente asociadas a un vector, ¿no? En el caso del tripanosoma, hiatoma infesta, en este caso se conoce mucho al vector conocido como tripanosoma pulsiesca, digamos, es el protozoario, pero conocen a la chirimacha, es el nombre más común, ¿no? Pero, digamos, en el caso del paludismo a la anófeles y en el caso de la leishmania a la luxomía, ¿sabes? Ahora, en el caso de querer hacer el diagnóstico para observar a estos parásitos, una de las técnicas más utilizadas es la técnica de la gota gruesa. Es decir, tomar muestras del paciente en su fase activa de enfermedad, colocarla en una laminita de vidrio y dejar la gota ahí concentrada, una gota gruesa. ¿Sí? Ahora esa gota se deja secar, luego se cubre, perdón, se seca, se hace coloración, en este caso yensa, y luego lo que se observa es esto, ¿no? Gran cantidad de glóbulos rojos, como si se hubiera concentrado ahí, pero esos glóbulos rojos, en el caso de plasmodio, infectados, están invadidos por dentro con esta forma de trofosodito en anillo. ¿Está bien? En el caso del tripanosoma, gran cantidad de glóbulos rojos, vemos la forma adulta del parásito y ahí colindando con una gran cantidad de, en este caso, hematitis, ¿no? Ahora, hay también otra técnica, ¿no? De la gota del gato, ¿se acuerdan? Eso lo hacen más en histología, ¿no? Colocan una gota acá y con otra lámina la extienden, ¿no? Y se ve toda una lámina fina, pero extendida en toda la lámina de base, ¿no? ¿Esto qué cosa permite ver? Pues un hematocrito, por ejemplo, ¿no? Hay una gran variedad, glóbulos rojos, linfocitos, una variedad de células. Pero al concentrar glóbulos rojos, tengo más posibilidad de ver qué cosa, estas formas invasivas, ¿no? De esas estructuras celulares. En el caso, por ejemplo, de la leishmania, este es bastante conocido. La leishmania es un parásito que tiene como vector luxomía al momento de, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Picar y dejar que el parásito, digamos así,
en una zona específica de una área expuesta, va a generar una pápula que revienta, una úlcera, y eso va a ir creciendo concéntricamente, ¿no? Recuerden que estos vectores, ya sean mosquitos que pican, hematófagos muchas veces, van a, digamos, a contactar siempre con áreas expuestas. En las zonas rurales, en el campo, las zonas tropicales, muchas veces los pobladores andan, bueno, a veces con un poco manga larga, pueden dar hasta con sombreros, pero siempre el rostro, las manos, y muchas veces con pantalones un poco remangados, dejan áreas expuestas donde el vector puede picar y generar mortalidad, ¿no? Muy común es, por ejemplo, la palma, esta parte de la mano, no la palma, sino la parte dorsal. O también la nariz, o si no, parte del rostro y la oreja, ¿no? Donde el parásito puede, digamos, infectar y generar, digamos, una lesión ulcerativa, ¿no? Ahora, un problema más cruento es cuando se ve afectada de cosas, zonas de cartílago, ¿no? Como puede ser la nariz o la oreja. Ahí el cuadro puede ir avanzando más lentamente, conociendo la enfermedad, y no como unta, sino como despunta, ¿no? Un cuadro mucho más grave. Ahora, ¿cómo yo voy a ver este parásito microscópicamente? Miren, aquí la lesión que está en la piel, yo con un bisturí, con la parte no peluda o no activa, voy haciendo una fricción y voy generando como que por presión un exudado. Ese exudado de la inflamación es recuperado, se extiende en una lámina, ¿está bien? Y se deja secar y se hace coloración. Coloración Leishman, Jensen, ¿no? Y lo que permite ver ya en la parte microscópica es un campo donde podemos encontrar macrófagos, ¿no? Que están fagocitando, pero más que fagocitando, encontramos este proceso que es bastante interesante. Miren, el polimorfo funcional podría estar, digamos, fagocitando a este parásito, la leishmania, pero la leishmania tiene esa característica de evadir un poco el aparato fagolisosómico del fagocito. Al evadirlo, se posiciona en una área, ¿no?, distante, y ahí se va replicando. Se replica tanto que el incremento de este número de células genera que se rompa el fagocito y que se libere una gran cantidad de estas formas de amacigo. Esta liberación, digamos así, como quien dice, como una bandada, se conoce como nido de amacigotes. ¿Está bien? Nido de amacigotes. Entonces, lo que vamos a ver en estas lesiones, ¿no?, en este polimorfo, una gran cantidad de nidos de amacigotes. O en todo caso, si yo me voy a observar una parte específica, puedo encontrar una gran cantidad de amacigotes. ¿Está bien? Entonces, pregunto acá. Miren, hemos dicho, ¿no? Por lo general, cuando yo hago estudio de protozoarios y también de parásitos tipo erinitos, busco identificar tres formas, ¿no? La forma diagnóstica, la forma infectiva y la forma patológica. En este caso, si me voy un poco a referenciar a la leishmania, miren, ¿cómo ha sido la leishmania? La leishmania tiene, primero, el parásito no llega solo, llega por medio de un vector, ¿está bien? El vector desarrolla parte del ciclo biológico del parásito, que es el ciclo del promacigote. Y cuando pica, ingresa como promacigote, pierde el flagelo y se vuelve amacigote. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería la forma infectiva en el caso de leishmania? ¿Cuál sería? ¿Amacigote o promacigote? Promacigote, ¿no? ¿Cuál sería la forma diagnóstica? ¿Qué es lo que yo veo en el tejido? O en la muestra, en el exudado. Amacigote. ¿Y cuál sería la forma patológica? Amacigote. Porque ahí está, dañando, causando lesión a ese tipo de tejido. La úlcera que va creciendo progresivamente. Y acá está. En el caso de trypanosoma o trypanosomiasis vector, triatomipesa, ¿no?
claro, cada quien tiene su vector, ¿está bien? Ahora, estos son vectores biológicos por lo general. ¿Qué quiere decir eso? Un vector biológico es aquel que desarrolla en su ciclo de vida del vector alguno del protozoario. Es decir, puede desarrollarse, por ejemplo, como acá, ¿no? Para la lesmania, el vector desarrolla el estadio de promacigote. Y el de macigote en el individuo que se infecta. ¿Está bien? Ahora, hablamos también de otro punto, ¿no? Los ectoparásitos, que también son, en este caso, algunos artrópodos que podrían estar, digamos así, parasitando áreas externas, ¿no? Como puede ser la piel o el cabello. Ahí tenemos, por ejemplo, la pulga y ojo, ¿no? El piojo, básicamente por la tuberculosis. Y claro, esos dos son básicamente también hematófagos, ¿no? Que nutren de la sangre. Y hay otros, por ejemplo, como los ácaros, ¿no? ¿Sabe? O también los derivados de la sarna, que viven básicamente por la queratina que persiste o existe en la piel, ¿no? Se nutren de eso. ¿Sabe? Y claro, hablando un poco más también ya vamos a decir, de algunos artrópodos, ¿no? Que están en el medio ambiente y la casa, ¿no? Pues en los arácnidos, ¿no? Como la sociedad, la ETA, que es la araña, en este caso casera, y la Trolecus mantus, ¿no? Que es la viuda negra. Bueno, son dos arácnidos que se podrían estar asociados a ciertas afecciones siempre y cuando haya una picadura, ¿no? Porque la toxina que genera y que te inyecta en la piel, pues genera todo un cuadro inflamatorio, ¿no? A veces es grave, dependiendo de la reacción que cada individuo tenga a ese tipo de toxina. Muy bien, jóvenes, eso sería esta parte. Y ahora vamos